El periodismo de investigación que usted estaba esperando lo tenemos en Canales Hondured. Perfiles, con el periodista Nelson Flores. Soy Nelson Flores. Acompáñenme en Perfiles. Véalo todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Perfiles, el primer programa de investigación. Yo soy Nelson Flores y es un grato honor estar con ustedes todos los sábados para presentarles algunas propuestas diferentes, no muy tradicionales en la televisión de nuestro país. Y lo hacemos con la firme convicción de aportar algo al país, de pretender llamar la atención de una sociedad que está prácticamente adormecida en algunos temas, y por eso abordamos algunas temáticas. El tema de hoy, les advertimos, tiene que ser para gente con mente abierta, con pensamiento abierto, y le vamos a poner los números en pantalla para que usted opine desde el inicio del programa. Hoy tenemos en los estudios a René Centeno San Martín. Él es un psicólogo, tiene un máster en educación y un máster en investigación. Forma parte de un grupo que se llama Asociación Libre Pensamiento Honduras. Usted quizás no sepa mucho de esta asociación. Es de reciente creación, pero forma parte de un grupo de profesionales, de hombres y mujeres pensantes que dudan mucho de la creación divina. Dudan mucho, es más, hay una negación a la existencia de un Dios. Son ateos y son gnósticos, y está aquí en los estudios René Centeno San Martín para conversar de estos temas. Imagino que usted va a tener la oportunidad de hablar con nosotros, de comunicarse. Nuestras redes sociales también estarán en pantalla para que usted haga uso de las mismas y comunicarse con el primer programa de investigación. René, Nelson, gracias por compartir con nosotros hoy día. muchas gracias por tenernos aquí. Esta es nuestra primera participación en medios de comunicación como Asociación Libre de Pensamiento Honduras. Y pues realmente agradecemos la oportunidad de dar a conocer nuestras actividades y nuestras preocupaciones especialmente. Bueno, por primera vez se presentan, entiendo, en televisión. Sí, es la primera vez. Aparentemente el grupo ha estado oculto o no se le ha dado la oportunidad de salir. Oculto es una palabra pesada, Nelson. No, me refiero porque no los hemos visto. Sí, pero igual no los hemos visto en los medios. Pero eso de que no hayamos salido en medios de comunicación a estar ocultos, hay una diferencia. Ah, bueno, entonces aclarémosla. Sí, bueno, que no hemos tenido la oportunidad y bueno, hemos estado en una etapa de gestación también, un poco madurando quiénes somos, para qué nos estamos reuniendo, etcétera, ¿no? Ok, expliquémosle a la gente quiénes son ustedes. Bueno, la Asociación Libre Pensamiento Honduras es una organización conformada por hombres y mujeres, como usted bien decía, profesionales en proceso de formación, muchos y muchas, en la cual pues estamos sumamente preocupados por el tema de la falta de respeto al Estado laico que estamos viviendo en el país en este momento. Eso es realmente lo que nos motiva. Si estuviésemos en un país como, no sé, un país del mundo desarrollado en el cual estos temas ni siquiera son temas de discusión, quizás no nos habríamos organizado, ¿verdad? En este caso, lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo en los últimos años es una mezcla, una unión entre
religión y Estado que no es saludable, que es dañina. Y bueno, da la casualidad que nos empezamos a reunir realmente para hablar de diferentes perspectivas, no tanto inicialmente por el tema de la laicidad, sino porque realmente estábamos muchos y muchas, digamos, planteándonos diferentes maneras de entender la realidad, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿verdad? La mayoría de los miembros de Libre Pensamiento Honduras somos ateos, agnósticos. Agnósticos, sí. Correcto. Y alguno que otro ahí creyente, digamos, que no está tan conforme con las organizaciones religiosas que existen en nuestro país. Bien, explíqueme este tema. No hay más líder que la razón. No sé qué quiere decir con eso. Bueno, según algunas investigaciones que hemos realizado, este grupo niega la existencia de Dios. Es que esa no es nuestra razón de ser, nuevamente, Nelson. O sea, sí, somos ateos, somos agnósticos, como ya se lo he dicho, pero ese realmente no es el punto. El punto es que es algo de lo que no deberíamos estar hablando, ¿sí? O sea, yo no tendría que votar por un político porque se pumponea el pecho o porque paga el diezmo. Eso no tendría que ser un tema de discusión en nuestro medio. Eso es algo que usted no me tendría que preguntar, porque hay cosas que son más importantes que esas. Cómo hace su trabajo, cumple con sus deberes, es una persona responsable. Eso es lo que debería realmente marcar nuestras decisiones sobre lo que una persona es o no. En cambio, en nuestro país lo que estamos viviendo, y cada vez se marca más el asunto, es qué tanto rinde pleitesía a unas figuras, digamos, de la institucionalidad religiosa. Correcto. Que no tendrían por qué estar opinando. Estaba Belio Reyes hablando el otro día de que Dios le daba la autoridad a los gobiernos de establecer la pena de muerte. Por favor, si Honduras es signataria de un montón de convenios internacionales que no le permitirían a Honduras firmar o legalizar una pena de muerte. Para comenzar, ¿por qué está opinando un pastor sobre una política de Estado? Contra eso es lo que nosotros nos pronunciamos. El tema de la separación entre iglesia y Estado es una cosa que tiene una tradición muy antigua en América y en Honduras no es la excepción. O sea, que fue las primeras cosas que hizo Morazán, sacar la educación de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias forman hacia una educación bien específica, muy particular, y está bien. Nosotros no estamos en contra de la religión, no estamos en contra de que la gente practique una fe, pague el diezmo. Eso es un problema muy de cada quien. El tema es cuando las políticas de Estado, cuando la legislación del país, cuando estos elementos se toman decisiones en función a lo que un grupo de personas, grande o pequeño, piensa sobre ese tema. Aquí tenemos, por ejemplo, pasan escandalizadas este montón de señoras porque hay muchas adolescentes embarazadas. ¿Por qué hay adolescentes embarazadas? Porque no tienen acceso a salud reproductiva, porque no tienen formación en educación sexual. ¿Por qué no tienen educación sexual? La verdad es porque por razones religiosas deciden que eso no es correcto, pero no es una decisión en función a, quizás volviendo a la frase que usted citaba, no es una decisión en base a la razón, no es una decisión en base a investigaciones científicas, ni siquiera es una decisión en base al sentido común. Solo se toma la decisión porque alguien piensa que no es correcto. ¿Y por qué piensa que no es correcto? Porque lo leyó en un libro que fue escrito en la Edad de Bronce por un montón de gente y que ellos aducen que fue inspirado por Dios. Puede ser que sea así, puede ser que yo esté equivocado, pero ¿por qué vamos a tomar decisiones en función a ese libro teniendo información reciente, veraz, comprobable además, y no, porque yo podría venir y decir, no, yo tengo un libro más antiguo, ¿verdad? Y vamos a basar nuestras decisiones. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad, Sí. ¿no? Bueno, estoy platicando con René Centeno San Martín, él es psicólogo, con máster en educación e investigación.
hablando del tema de la laicidad, aunque en la teoría somos un Estado laico, pero la realidad es otra. Las agendas de los gobiernos las manejan las religiones en Honduras. Hablamos de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. En algunos temas sí, sin duda, pero bueno, en muchos temas también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el cardenal, ¿verdad? Que uno no puede hablar mucho aquí del cardenal porque es así como intocable, ¿verdad? Pero al final, realmente el hombre opina sobre cosas que o sea, no tendría por qué estar opinando. Él tendría que estar opinando sobre lo que pasa dentro de su iglesia y las acciones que la iglesia hace en el país y ya, pues, o sea, pero aquí opina sobre la deuda externa, opina sobre... o sea, es que es absurdo, pues, es como zapatero a tu zapato, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su tarea en un país, en una sociedad, y realmente los gobiernos tendrían que tener independencia en ese sentido. ¿Y por qué no tienen independencia realmente? Por una cosa bien sencilla, Nelson, y es que la presencia de un líder religioso en un proceso de estos, en una sociedad tan conservadora, tan religiosa como la nuestra, valida los procesos, ¿verdad? Valida el proceso. Entonces, si yo tengo a esta persona a mi lado, entonces ya mi proceso es bueno, ¿verdad? Por default. O sea, como lo tengo conmigo, entonces ya está bien lo que yo estoy haciendo. Es como... Recientemente veía con mucha tristeza un video de un candidato a la Juventud Nacionalista que tenía ahí, le estaba pidiendo, no voy a decir su nombre, pero no porque no lo sepa, sino porque no le voy a dar publicidad de gratis, ni pagada tampoco. Tenía nuevamente al pastor Evelio Reyes ahí bendiciendo su campaña. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Tenerle ahí lo que hace es... nuevamente validar su campaña. Entonces ya la gente no vota por el candidato por su capacidad, y estoy seguro que habrá alguna capacidad, por sus méritos propios, sino porque le agacha la cabeza al pastor, ¿verdad? Cuando hace la bendición. Y eso no debería ser parte de la discusión, ¿verdad? Y nuevamente en el mundo desarrollado estas cosas no se dan. Correcto. No se dan. Bueno, tenemos una población mayoritaria en el país que busca una religión, pertenecer a un grupo religioso. Seguro. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones del por qué. Eventualmente, o sea, tenemos que reconocer que hay un vacío en el ser humano, ¿verdad? Y sabemos que vivimos en un país que es sumamente pobre, en el cual hay muchas carencias. Y a veces la única carencia, la única forma de llenar esa carencia es a través de una cuestión espiritual, ¿verdad? Religiosa, con la esperanza de que la cosa va a mejorar, ¿verdad? Y la promesa de que si yo acepto, ¿verdad? Y yo lo pongo todo en manos de Dios, todo va a estar bien. Eso es como un bálsamo, ¿verdad? Y a eso es lo que se refería realmente Marx cuando decía que la religión es el opio de los pueblos. A eso se refería realmente, ¿verdad? Porque en ese momento el opio era justamente una manera de tratar los dolores, ¿verdad? No lo decía por la cuestión de la droga, sino por el tema del sanar, ¿verdad? Del curar. Y efectivamente para mucha gente funciona de esa forma, ¿verdad? Pero no vamos a tomar decisiones en base a eso. No vamos además a imponerle el criterio a los demás en base a eso. Hace poco un pastor decía, no recuerdo el nombre, decía que teníamos que Honduras era un país cristiano y que teníamos que aceptar que Honduras es un país cristiano y que por lo mismo tanto, por ser mayoría, entonces las decisiones tenían que tomarse en base a la mayoría. Y en principio, pues esto tiene sentido, ¿verdad? El tema es cuando imponemos a las mayorías desde una cosmovisión tan cerrada, tan sesgada, ¿no? Bueno, los grupos agnósticos tienen una agenda que pueden presentar a las autoridades de gobierno. ¿Cuál es la agenda de ustedes? No solo en estos temas, sí, hay tantos otros temas, tantos problemas sociales que tiene Honduras. Bueno, principalmente nuestra mayor preocupación es la defensa del Estado laico. Sinceramente creo que vivimos en un Estado dictatorial, para el cual no va a ser muy fácil presentar
desde nuestra perspectiva una política o una solicitud así, ¿verdad? Sí. Para nosotros más bien el tema es generar una discusión sobre esto, generar un debate, ¿verdad? Estar aquí en este espacio justamente, hay personas que nos están escuchando en sus casas, nos están viendo en sus casas y podrán pensar que yo soy un enviado del demonio, lo que quieran, pero si lo piensan un momento, es lógico preguntarnos qué pasaría si la religión de un político no fuese cristiana, sino que fuese musulmán y empezase a imponer su criterio musulmán sobre todas las demás personas, ¿verdad? Creo que incomodaría a la gente. Entonces, cuando el gobierno viene y gasta dinero que yo pago en impuestos, que todos pagamos en impuestos para financiar un concierto de Marco Witt, por ejemplo, que es un cantante evangélico, a mí me incomoda, pues porque entonces tendríamos que traer a Gorgoroth, qué sé yo, o a, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, porque es el presidente de todos y todas los hondureños y las hondureñas. ¿Sabes cuál fue la primera acción de este gobierno? Su primera acción pública llevó además un gran grupo de cristianos, entre ellos pastores y pastoras, a casa presidencial para que hiciera una especie de limpia, con las manos alzadas y tal, y financiaron esto. Bien. No sé, no deja de incomodarme. Interrumpo, René, porque tengo ya abiertas las líneas para que el público opine. 2221-4106, un gusto saludarlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, adelante con su participación. Quería hacerle una pregunta al caballero si para él existe el diablo. Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias. No escuché la pregunta. ¿Que si existe el diablo? Para mí no. No. No existe. No existe. No existe el bien y el mal. Pero eso son categorías morales, no categorías religiosas. Bien, hay una gran cantidad de personas que se hacen muchas preguntas en torno a este tema de la existencia, de las creencias. Son personas que quizás leen un poco, ¿verdad? Porque cuando entró aquí yo le dije, usted fue creyente, usted me dijo que sí. En algún momento participó activamente, no sé si activamente en la Iglesia Católica. Sí. Ya. Yo le pregunté también si usted tuvo algún acontecimiento en su vida privada que lo hizo tomar una decisión y pues... Sí, me quedé pensando en su pregunta, más bien fue al revés, o sea, fue una situación en mi vida que me llevó a buscar la religión, pero la duda siempre estuvo ahí, o sea, la incomodidad siempre estuvo ahí. Correcto. Otra llamada del público, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, ellos proponen algo en la agenda al presidente, entonces quería escuchar prácticamente los conceptos puntuales hacia dónde lleva esta agenda. El que crea o no en Dios o en el diablo es otro tema. Creo que es muy puntual lo que él ha dicho desde el principio y lo que me interesa es cuál es la agenda que van a presentar al presidente o a los medios de comunicación o a la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, creo que ya esa pregunta más o menos la contesté, ¿no? Pero lo retomaré porque aparentemente el caballero no alcanzó a escuchar. ¿No van a aperturar en este gobierno para presentar propuestas? No creo que la haya, no a este nivel, porque está demasiado comprometido este gobierno con la institucionalidad religiosa, sí. Sí, Evelio Reyes tiene mucho aquí. Tiene muchísimo poder. Ya puso en el debate el tema de la pena de muerte. Sí, que incluso que además... me extrañaría que la retomaría, ¿no? Sí, pero es una discusión que no es factible. Muy bien. Otra llamada, buenas tardes. Hola. Bueno, se ha cortado. ¿Aló? Hola, le escucho, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Fíjate que está muy bonito el programa, ¿va? Sí, gracias, le escucho. El programa directamente está comparado con el sentir y el pensar de las personas. No todos podemos tener un mismo sentimiento, ¿ah? Sí. Y lo que está diciendo el joven es positivo
en una gran cantidad de personas, porque cuando nosotros adoramos a personas que andan con un interés personal, entonces estamos ante de un problema para el futuro del país, porque los estamos dejando hacer un lavado de cerebro, que eso nos ha perjudicado mucho. Por eso es bonito lo que está disponiendo el joven, porque los orienta que no caigamos en esa situación tan caótica que hemos caído los hondureños y los ciudadanos. Entonces, hay que entender lo que el muchacho quiere decir. Que quiere decir, él tiene su fe, como la tenemos todos. Y yo compadezco directamente en la situación de él, porque él está en la situación que estoy yo. Y en veces uno ya casi no cree en nadie, porque todos se arriman al poder. Y ese es el problema, porque en este país ya no se puede tocar el poder, porque el poder es el que los tiene agazapados en un problema jurídico y político y social. Entonces, ese es el movimiento que debe hacer el muchacho, y yo estoy felicitándolo como hondureño, que somos personas que estamos escuchando, no como las personas que están diciendo allí, que se van tras de un color político por una conveniencia de estómago. Y yo estoy como persona hondureña pensando en el futuro de nuestro país. ¿Para dónde vamos con estas personas que tenemos mandando ahorita? Vamos a un problema profundo, no vamos a salir, porque tienen un grupo, que ese grupo es el que está con problemas encima de nosotros, los que estamos siendo humillados, que somos los pobres siempre. Correcto. Cuando los utilizan ellos, es en el momento que ellos ocupan el apoyo de nosotros, y después, compañeros, se vuelven como que no los conocen. Si un periodista el otro día dijo, en un medio, que es dueño de un medio, que le preguntó un muchacho que se llama Vanega, le dijo, ¿qué dice usted, mi estimado? Le dice, con los pronunciamientos que dicen los señores que lo apoyaron a usted. No los conozco, le dice, porque como ahora ya lo hicimos diputado a él, ahora ya no los conoce. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Gracias. el hecho de querer creer en algo, de tener fe en algo, porque decía él, el señor que nos habló, la gente quiere tener fe en algo, en alguien, pero aquí ya se perdió la fe en todo el mundo. Sí, efectivamente, pero eso no es malo. O sea, al final yo creo que tener una capacidad de cuestionar la realidad, de cuestionar a las personas, es lo que nos hace crecer al final, ¿verdad? Efectivamente, no creo que debamos aceptar a la gente solo porque sí también. Hay que cuestionar y hay que preguntarnos sobre la realidad. ¿Realmente las cosas son así como nos las pintan? Y los medios de comunicación, tampoco podemos confiar ya en los medios de comunicación, con todo respeto, Nelson. Porque también hay tanto que se maneja sobre estos temas, que lo lógico es que preguntemos, pues, o sea, qué es lo que ganan, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Bien, el hecho de que en las universidades y en las escuelas y colegios han habido muchos intentos de imponer una agenda religiosa, ¿cómo lo ven ustedes? Estamos totalmente en contra de eso. Estamos totalmente en contra por el tema de la libertad. Al final, si le imponemos a los niños y a las niñas una manera de entender la realidad, al final tenemos un pensamiento uniforme, sin reflexión, sin capacidad crítica, y este país lo que necesita es todo lo contrario. Necesitamos gente independiente, que piense bajo sus propios términos, que cuestione la realidad y que encuentre nuevas maneras de hacerla, ¿verdad? De hacer las cosas. Realmente es muy preocupante esas avanzadas, que han sido muchas. Recuerdo hace unos años, se sugería que se comenzara el día leyendo la Biblia, ¿verdad? Sí. Eso es una aberración jurídica desde cualquier punto de vista, sobre todo en un estado laico, que nos arrastraría
a una, casi a una edad, casi a la edad media de vuelta, ¿verdad? Correcto. Y en muchos sentidos Honduras estamos en una edad media, en muchos. Bien, estoy platicando con René Centeno San Martín, psicólogo, también con máster en educación e investigación, forma parte de la Asociación Libre Pensamiento Honduras. El tema de la laicidad. ¿Usted tiene hijos? Tengo 3 hijos. ¿3 hijos? Sí. ¿Usted qué le dice a sus hijos respecto a Dios? Que piensen lo que quieran. Pero No no les hay, impongo no nada. hay una enseñanza, no les... En algún momento sí lo hubo. Luego yo retomé mi cuestionamiento de la fe, abandoné la iglesia. Y ellos lo saben, ellos conocen toda mi historia. Yo no les escondo nada. Ellos son unos niños inteligentes, muy capaces. Yo no les impongo ningún criterio. ¿Ya Si tienen ellos uso de quieren- razón? Sí. Claro, por supuesto, Ya, mucho. ellos le han dicho, papi, ¿por qué no me llevas a la iglesia? No. ¿No? No, porque es aburrida la iglesia, entonces no les gusta ir. Ya. Y un día que le digan, papi, quiero ir a la iglesia, quiero conocer de Dios. ¿Cuál va a Vaya. ser su reacción? Vaya, yo no les voy a imponer nada. Ah, ok. O sea, a mí nunca me impusieron nada, mucho menos lo voy a hacer yo con mis hijos. O sea, si ellos quieren ir a la iglesia, me parece excelente. O sea, si es por su propia decisión. Sí. Si es por su propia Muy bien. decisión. Otra llamada de público. Buenas tardes. Buenas tardes, Le escucho. quiero participar en el programa Perfiles. Sí, está al aire. Bueno, estoy leyendo la historia que cuando estos países centroamericanos, provincias, se independizaron de España, la religión oficial era el catolicismo, era obligatoria. Como obligatoria era también pagar el diezmo. Y quienes no pagaban el diezmo podían ser conducidos a la cárcel o apaleados. Era una imposición religiosa brutal. Y esto le hizo mucho daño a estos pueblos porque todavía hemos venido arrastrando el lastre de esas imposiciones, de esas creencias religiosas. Ahora, en otro campo, cuando los politiqueros manipulan a las masas imbuidas en estas cuestiones religiosas, no lo hacen porque lo creen sinceramente o por amor a los pobres y a los niños y a los viejos, sino se trata de una estrategia política para inducir, para embaucar. Y claro, casi todos los políticos andan en esa onda. Hasta se arrodillan ante la televisión, hipócritamente como para darnos a creer que están muy cerca de la santidad y que hay que votar por ellos y que hay que seguir tras ellos y que hay que seguir venerándolos. Entonces realmente me parece que la ciudadanía tiene el derecho de pensar, de cuestionar y de opinar. Todavía hay personas tan ignorantes que pasan creyéndose en esa papada que le dicen el diablo, que ese es un cuento, ese es un susto para los niños, como viene la cocora, viene el coyote y todas esas tonterías. Todavía hay personas que están metidas porque los han venido maquinando, los han alienado con esas tradiciones pseudo-religiosas que más bien son dañinas. De modo que yo estoy de acuerdo con que el individuo tiene que pensar, investigar, escudriñar y no dejarse arrastrar por esa corriente de la religiosidad. Ya para cerrar, Honduras está convirtiéndose hoy, lo están convirtiendo en un país así como, vaya, digamos, casi islámico, con esas tendencias religiosas. La televisión y la radio están hasta el tope, de día, de noche, de madrugada, con lo mismo y con lo mismo. Es un indoctrinamiento permanente. ¿Y qué persiguen con esto? Sencillamente manipular a la opinión pública. Muchas gracias por haberme permitido. Desde San Pedro Sula, Virgilio Andrade le llamó para participar. Gracias de nuevo. Gracias, don Virgilio. Un gusto saludarlo. Saludos a San Pedro Sula. También saludamos a don Eduardo Barre. Él es un maestro, buen amigo, que también sintoniza el programa. Un saludo a la distancia. Bueno, el choque entre la fe y la religión y la ciencia. ¿Cómo podemos abordar este tema, René? Yo no sé que haya ningún debate realmente. O sea, la ciencia ofrece evidencia y la fe no, pues ya está. Sencillo. Yo no creo que haya ninguna discusión. En ese sentido, la Iglesia Católica es muy hábil para manejar las cosas, ¿verdad? Juan Pablo II, por ejemplo, con el tema de la evolución, dijo, bueno, pues hay mucha evidencia y Adán y Eva muy bien podrían haber sido una pareja de homínidos que recibieron el soplo de vida y ya está. Y con eso lo manejaron, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, el Papa Francisco, ¿no? El Bergoglio,
es muy hábil también para manejar estas cosas, como esto ya no es posible. Y al final, como hay una unicidad en los criterios, no la libre interpretación de la Biblia, Sí. ni la interpretación textual, entonces digamos que ellos se adaptan mucho mejor a estas cosas, ¿no? Con los evangélicos es muy difícil explicar, por ejemplo, la historia de la temporalidad, ¿no? De la cosmogonía, del origen del universo, en miles de millones de años. Para ellos eso no es factible, ¿verdad? Porque no se tienen una su fórmula ahí que desarrolló un padre anglicano, un obispo anglicano hace unos cuantos siglos, en el cual logró calcular la temporalidad del universo o el tiempo de existencia del universo en función a algunas anotaciones bíblicas. Entonces se han aferrado a eso y entonces se les demuestra evidencia porque hay árboles que tienen más tiempo que eso, porque hay evidencia en los polos que tiene más tiempo que eso, que es difícil, bien difícil dialogar sobre estos temas y no solo en estos temas, cosas como las pastillas anticonceptivas de emergencia, por ejemplo. ¿Por qué se penalizaron las pastillas anticonceptivas de emergencia? Por razones religiosas. No hay otra, ¿verdad? Porque se aduce que en Honduras el aborto es ilegal, entonces las pastillas anticonceptivas de emergencia son abortivas. No hay ninguna evidencia que eso sea así. ¿Por qué se penalizan? Se penalizan por razones religiosas. Entonces, tener una discusión con un creyente, por ejemplo, sobre estos temas, no desde la ciencia, sino más bien desde, para ellos, desde su cosmovisión, es imposible. Son planos discursivos distintos, ¿verdad? Entonces, ellos están diciendo unas cosas, pero su fundamentación es completamente de la religión. Entonces, uno les presenta la evidencia, vemos los videos, se presenta, hasta me cansa hablar sobre estos temas porque he tenido tantos debates sobre esto, en los cuales no se logra nunca un punto medio siquiera, porque no se acepta la evidencia. Y nuevamente, o sea... ¿Y ustedes aceptan evidencia también? Por supuesto, Sí. claro. O sea, si mañana usted me muestra evidencia de la existencia de Dios, yo le voy a decir amén. O sea, si Dios aparece aquí caminando ahorita y me dice, René, mira, aquí estoy, yo le digo amén. O sea, yo no estoy aferrado a una noción solo porque sí. O sea, sencillamente no creo porque no veo evidencia de que la haya. Cuando no hay explicación en alguna enfermedad específica, le voy a poner un ejemplo. Cuando la ciencia da desahuciado a un enfermo, le dice, váyase a su casa que usted no tiene remedio, se va a morir. Surge la oración, la fe y se cura a ese paciente. Muéstrame evidencia de eso. Sí. Conozco algunas personas que se han curado. No tomaba ningún medicamento, estaba en su casa desahuciado. Tomaron medicamento y después se fueron porque ya terminaron el tratamiento y dijeron que no funcionó. Sin duda hay cosas que no... Hay cosas inexplicables. Que no tienen explicación, pero se pueden explicar de diversas formas, ¿verdad? O sea, puede ser que el proceso iba por otro lado y, o sea, es decir, puede ser que efectivamente Dios bajó el dedo y le salvó, pero ¿cuántas millones de personas Dios no baja el dedo y no lo salva? ¿Qué tenía de especial esta persona? A eso me refiero. ¿Usted hace oración o no? No. No, para nada. ¿Hace cuánto no ora? Hace mucho tiempo. ¿Años? Sí, mucho tiempo. Sí. La mañana... pero nuevamente, Nelson, este es... Yo sé que es un debate. No, este es justamente, Nelson, eso me va a servir para repetir algo que ya dije. Esto es un tema que no debería ser tema de discusión. Yo entiendo porque que una la gente cuestión, quiere escuchar igual. es una cuestión personal, o sea... Bueno, va a dar tiempo, René. Yo incluso debo decir que había invitado a alguien de las iglesias aquí, pero al final se me corrieron. No sé qué pasó. Si no tuvieron la capacidad de debatir con René Centeno San Martín, pero igual va a haber oportunidades más adelante para hablar de otros temas, porque quiero escuchar las propuestas que ellos tienen, porque es una minoría, es cierto, pero ojo, que es una minoría que puede estar creciendo. Entre 8 y 10% de la población forma parte de estos grupos. Así es, Olvin, sí, ¿verdad? Así es, bueno.
Le agradezco la invitación aquí al programa, le agradezco que haya participado. Con mucho gusto, Nelson, y cuando quiera, pues nosotros, si no yo, otras personas dentro de la asociación Sí. pueden participar de debates o tener otros diálogos. Realmente creemos que es un tiempo para discutir, para hablar sobre las cosas, para hablar sobre los temas. Hay mucha tela que cortar en estos temas. Así es. Nuevamente, nuestra intención no es imponerle el criterio a nadie. Nosotros no queremos que la gente sea no creyente. No, o sea, respetamos el derecho a las personas de creer. Lo que estamos exigiendo es que si se van a tomar decisiones, que sea en base a un común denominador, no que sea común a todos y todas las personas de este país, no en función al de algunas, aunque sea mayoría. Solo, si me da chancecito, Sí, Nelson, quisiera invitar a las personas a que nos busquen en nuestro blog librepensamientohonduras.org, que es, bueno, está en construcción en este momento, pero esperamos pronto tenerlo funcionando, y luego tenemos diversas páginas en Facebook que están todas asociadas a la asociación, y también nuestro correo electrónico, no sé si podemos poner una cintilla ahí, librepensamientohonduras@gmail.com, librepensamientohonduras, todo pegado en minúsculas, @gmail.com. Bueno, van a conocer ustedes más de esta asociación porque seguramente van a dar más que hablar. Y es importante escuchar la opinión de todos aquí. Por eso les decía yo que tienen que tener una mente abierta para poder escuchar y opinar también de estos temas. Los invito para que en otro programa esté con nosotros, nos acompañe por una Honduras mejor. Les saluda Nelson Flores. Buenas tardes.